Hoy vamos a hablar de inmuebles especiales, cuando el euro metro cuadrado no determina su precio. Porque no siempre son los metros los que nos van a dar el valor de esa propiedad. Y en esos casos, ¿cómo debemos hacer para vender estos inmuebles? Somos Jorge y Mariano de Person y vamos al lío. Y claro, Mariano, porque es que hay inmuebles que el euro metro cuadrado o incluso el piso que han vendido en tu barrio no sirve, ¿no? No, ¿Cómo hacemos entonces? pues es un poquito más complejo de poder sacar un valor correcto para esa propiedad. Sí, propiedades, ¿no? Que podemos decir singulares, ¿no? Singulares, Propiedades singulares. efectivamente, de las que no hay muchas o hay una. Pues ahí lo que hay es, sobre el euro metro cuadrado de la zona, hay un plus. Entonces, ese plus es así, es así, es así. Entonces, ¿cómo determinar cuánto es ese plus? Claro, depende, no todo va a ser así, ¿no? Claro, ¿Qué? Hay que ver, pero es un plus. Nos damos por hecho de que las propiedades singulares tienen un plus. efectivamente. Ahí lo que tenemos que ver es esa vivienda que tiene algo especial o algo muy concreto o que solo existe esa, qué cantidad de gente le puede interesar para determinar el perfil al que nos vamos a ir dirigidos y luego dentro de ese o esos perfiles, porque puede haber varios, qué valor les va a aportar a ellos, ¿no? Porque podemos hablar de viviendas. Que al final, una vivienda es una vivienda. Si vivir y residir en ella de este activo singular a unos 200 metros, que tenga X metros con X habitaciones, en teoría es el mismo. Bueno, vas a vivir en la misma zona, pero no vas a tener lo que te puede aportar ese inmueble singular a ti. Que en la estrategia de comercialización obviamente hay que ponerlo, es decir, las características técnicas obviamente del edificio con esa singularidad que arrope, ¿no? Es el precio y lo justifique. Exactamente, porque puedes vivir en la misma calle y dos portales más para allá no tiene nada que ver con el portal del que estamos hablando. Me hacen estos casos. Y más en cosas que son muy concretas, que son, por ejemplo, edificios muy singulares, edificios que las personas que viven ahí, por vivir ahí, tienen un estatus o se les da un estatus. ¿Y sabes esto a mí a qué me recuerda? Antonio Stradivari, que fue un gran constructor de violines, Stradivarius. los violines Stradivarius, es decir, pero Antonio Stradivari, en toda su vida aproximadamente unos 1100, 1200 violines hay realizados por él, de los cuales se conservan más o menos la mitad. 600, 650 están más o menos localizados, identificados, de que son realizados por esta persona hace ya unos cuantos siglos. ¿Qué sucede? Pues el récord en una subasta de un violín fue uno de Antonio Stradivari. El violín más caro en la historia vendido fue por esta persona. ¿Y tú crees que es por el tema de la calidad del sonido? No, no, porque de hecho está más que demostrado que un buen violín, no como cualquiera, pero un buen violín de hoy, que se ha podido realizar este año, un buen violín tiene el mismo sonido, es decir, prácticamente ni los máximos profesionales son capaces, escuchándolo, de identificar la calidad de uno u otro. No, no va por ahí, va como tú dices, del tema del estatus y el prestigio de tener un violín de Stradivarius, es decir, un violín hecho por Antonio Stradivari. Ese es el prestigio. No ya, como digo, ¿no? En el barrio, pues imagínate un muy buen barrio de una ciudad, ya estás viviendo en un buen sitio, ya la calidad del sonido, la calidad del barrio ya es buena, pero ese plus de ese edificio singular está ahí. Y ese valor está. Y ahí está, 23 millones de euros en una subasta, el violín más caro en la historia subastado. Que igual, uno de una cantidad, obviamente, elevada, pero muchísimo, muy inferior, tendrá una calidad de sonido igual, pero esta vez estás tú, salud. Exactamente. Es que, aunque incluso en el mismo edificio no es lo mismo la planta baja que la alta. Lo veo. Y es el mismo edificio. Eso es un micro singularidad dentro de cualquier edificio. Todo exactamente igual, incluso a lo mejor puede ser hasta más grande la planta baja, ¿no? Pero Sí. el poder vivir en esa planta alta, que solo hay esa, en ese edificio, que tienes una terraza, por ejemplo, y que tienes unas vistas maravillosas, ¿eso cuánto se paga? Entonces, es muy complicado o es más complicado el poder dar exactamente ese valor a esa vivienda porque no tienes o no se la puede comparar con otras. Bien. Porque solo hay esa. Yo recuerdo comercializar un inmueble enfrente
de la Plaza de Toros en Madrid de las ventas. Y las personas, eran un piso en alquiler en este caso, pero las personas que finalmente se quedaron con la casa casualmente eran unos enamorados de la tauromaquia. Porque claro, si no dices, coño, aquí va a haber un mes y medio, 2 a lo largo del año, que va a haber una feria, que van a estar molestando, el ambiente, no, entonces, pues es cruzar y además las vistas. A otra persona dice, pues un edificio, bien, lo toca ahí, pero no le da ese valor. Entonces, hay que buscar, ¿no? Ese valor que sea percibido porque habrá personas que no, ¿no? Igual que, por ejemplo, hay una persona que conocemos que vendía castillos. ¿Cómo se valora castillo? ¿Por metro cuadrado? No, no sé, imagínate en un pueblo, lo que puede salir es ridículo. Exactamente. Que coger esa historia de ese castillo de donde provenía, pues igual que los edificios similares que trabajamos en Madrid, qué edificio es, cuántos hay parecidos, está identificado en el Skyline de Madrid, que igual sí, entonces cómo es, oye, voy a vivir dentro de... De ese edificio, no en esa calle, en ese edificio. Claro, que está muy bien la zona, pero oye, y ese skyline que identifica ese edificio, porque cualquiera que hace una silueta de Madrid coge las 4 torres, el Pirulí y 2 edificios más, pues vivir uno de esos, ¿qué valor tiene? Pues lo que el mercado está dispuesto a pagar por ello. Entonces, ¿cómo arrancas? Porque si sacas lo que yo decía al principio, ¿cuánto es en hype? Pues es complicado. Es complicado y es difícil. Pero hay que ver esa cantidad de gente que puede encajarle dentro de lo que ellos pueden. Claro, ¿y de qué hilo tiras? Pues hombre, como somos peritos judiciales, podemos entrar en el registro de la propiedad y podemos ver todas las operaciones que se han realizado en ese edificio durante X años atrás. Y dices, bueno, a partir de aquí, pero claro, es una operación de hace 10 años, dices, ostras. Pues hombre, por comparación de lo que era el euro metro cuadrado en la zona, y vas jugando con ese y vas moviendo, pero es complejo. Porque luego, aparte, aunque haya muchos pisos en ciertos edificios, no se hacen tantas operaciones. Porque esas personas que tienen esas propiedades no quieren deshacerse de ellos. Eso es. Las herencias normalmente se las pueden quedar las propias familias. Porque es algo que todo el mundo sabe que ese inmueble, si tú lo vendes, te deshaces de él, tal vez no lo vas a comprar nunca más en ese edificio. No. Entonces, la gente, si puede, eso lo intenta mantener. Por lo tanto, también es más complicado de poder sacar porque no hay muchas operaciones que se hagan en ciertos edificios. Eso es. Al final es un correcto plan de comercialización, de exposición. La exposición va a estar ahí, sí, no irte tampoco mucho de madre, pero tampoco quedarte corto. No, es complejo, es complejo. Eso hablábamos en otros capítulos de lo que es la previa a la comercialización y estar bastante tiempo analizando, pensando, y eso es importante. Eso es importante porque eso lo puede marcar todo, sí, sí. Eso no se puede dar un valor porque sí o porque Ni visitándolo, ¿eh? ni visitando. Ni visitándolo. Y bueno, es que ya sin bueno, estas relaciones automáticas, eso no tiene sentido, y seguro. Bueno, el kilómetro cuadrado de la zona, que estará bien. Si es una zona buena, pues fenomenal. Pero no, ni siquiera viéndolo ya por dentro como está dentro, por decir, bueno, vale, puedo hacer ajustes. Pero sí que es complejo, hay que analizarlo y dedicar muchas horas previas a tirar de hilos. Primero, esas horas previas para ver por dónde pueden ir los tiros en precio y luego otro tiempo no salir así para preparar una estrategia comercial para poder enfocarlo bien y poder atraer a esa gente que pueda estar interesada. Porque te digo una cosa, lo que normalmente pasaría en estos casos, que entiendo que será así, es que todos a la hora de salir y publicar os llevaréis muy para arriba, que no será luego la realidad de cierre final. Y habrá que ver también a qué es lo que pasará, que lo que está pasando en ese tipo de activos, que se alarga mucho en tiempo los plazos de comercialización, que puedo entender que sean más largos que un estándar, pero están sobredimensionados esos tiempos. Si un estándar suele ser un mes y medio, ahí con 3 sería suficiente, pero estoy seguro que si vas a datos de mercado, te vas a 6-9 meses sin necesidad, o un año, pero sin necesidad. Pero bueno, ahí estamos, porque al final estas cosas, es decir, hay gente que puede estar activa buscando, pueden ser 9-10 personas, familias, que puede haber una reposición de 2 que se salgan, 2 que entren, pero va a ser ese más o menos el número. Y ahí también esos alargamientos en los plazos es porque la gente también
Si ya de por sí sobrevaloran lo suyo, pues cuando son cosas de estas, sobrevaloran Por eso, a ver, porque de lo que se sobrevalora. Ellos mismos, los sí, propietarios. sí, 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 pero claro, es verdad que dices, sí, es que el del edificio singular es que el de abajo o el de al lado que está peor, pero tal, me han dicho, me cuenta el portero y tal, pues yo igual. Y dice, pero si no se está vendiendo. Igual que sí, que está muy bien todo, pero no se está vendiendo. Es igual, no, no, pero... Y ese es un tema. Y es complejo, ¿eh? Porque ahí tenemos menos datos y bueno, pues al final es envolver con una correcta comercialización y el precio, selección natural, modelo de Darwin y ya se irá determinando. Y lo demás, pues que el propietario o los propietarios no tengan ninguna duda de que se van dando los pasos por el camino. Es decir, pues nada, ahora comentamos aquí un poco lo que intentamos hacer con activos singulares y la complejidad que estos tienen, incluso para nosotros, y bueno, esperamos que con esto se pueda ir entendiendo un poco el día a día de lo que es una agencia inmobiliaria desde nuestro punto de vista. Nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo.